Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y hoy tenemos una invitada especial a esta entrevista que realmente va a ser un impacto muy grande en todos los que nos beneficiemos de escucharla. Voy a presentarla primero antes de comenzar a platicar de un tema apasionante. Es apasionante para mí, pero estoy seguro que es muchísimo más apasionante para ella. Nuestra invitada especial es una profesional en todo el sentido de la palabra, que tiene más de 10 años, aproximadamente 10 años, un poquito más, de trabajar para una organización llamada RARE, y hoy en día es la vicepresidenta de lo que se llama el Global Hub for Collaboration and Learning del Fish Forever Program. Pero tiene muchos años de estar involucrada en todo lo que corresponde a desarrollo sostenible, manejo inteligente del ambiente, educación, voluntariado. De hecho, estuvo en varios países y podría mencionar toda Centroamérica, México, Brasil, Colombia, Filipinas y Mozambique, entre algunos de los lugares que ha visitado. Su formación educativa de primer nivel con una maestría en administración o en gerencia del medio ambiente con distinción académica de la Stewart Graduate School of Business en Chicago, Illinois, y también como ingeniero ambiental, magna cum laude de la Universidad Católica de Honduras, aquí en Tegucigalpa. Habla español, inglés y portugués intermedio. Le prometemos que no la vamos a poner a hablar portugués aquí. Tiene diversos cursos en diferentes partes del mundo que ha tomado y tiene también reconocimientos, pero yo creo que el reconocimiento más grande es su calidad humana y su deseo de compartir con nosotros. Claudia Quintanilla Girón desde Miami nos acompaña hoy. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge. Y te agradezco tan generosa introducción. Y feliz de poder estar contigo hoy y pues con quienes nos estarán escuchando, ¿no?, en el futuro. Realmente la introducción lo que dice es la verdad. Tenés una trayectoria, tenés una combinación bien particular. Sos una profesional en todo el sentido de la palabra a nivel educativo y a nivel de cancha, pero también tu forma de ser, tu carisma, tu entrega a los demás, tu servicio, tu voluntariado ha sido algo que te ha caracterizado siempre. Y hoy vamos a aprovechar ese talento, ese intelecto y esa experiencia para atacar un tema que no solo va a ser para mis alumnos en universidad, sino que para cualquier persona que ha recibido un curso, un seminario conmigo, una persona que vea el canal de YouTube, una persona en cualquier parte de Honduras, Centroamérica y el mundo que esté interesado en aprender más cómo ayudar a nuestro planeta. Y si me permites, dividiríamos esta corta sesión, que va a ser la primera, espero de varias, en tres puntos clave. El primero, las definiciones, partiendo del hecho en que somos neófitos, ignorantes, personas que no tenemos conocimiento del tema. Cualquier persona en cualquier parte puede aprender de las definiciones básicas como primero. Y segundo, movernos a donde sientes que está el mundo, porque tú estás en contacto con el mundo de verdad y lo ves. Y tercero, tal vez lo más importante ya para el cierre es qué acciones podemos tomar los seres humanos en Honduras, en Guatemala, El Salvador, en Estados Unidos, en Europa, cualquier persona de cualquier edad, emprendedor, ejecutivo, estudiante universitario, un chiquitín menor de 10 años, cualquier persona que realmente quiera ayudar. Y entonces, como tenemos poco tiempo, vamos a comenzar preguntándote cómo, cómo le definirías a una persona que no tiene ni la menor idea qué es desarrollo sostenible. Pues yo en los términos más sencillos lo pensaría en que las acciones que tomamos hoy en día, todas las decisiones en base a nuestro consumo, producción, nuestro diario vivir, se hagan de forma tal que aseguremos que las generaciones a futuro, nuestros sobrinos, hijos, nietos, tataranietos, bisobrinos, etcétera, tengan acceso a la misma calidad de vida y a la misma cantidad y calidad de recursos que nosotros tenemos para su bienestar.
Entonces es realmente una forma de traer a las generaciones del futuro al presente, ¿no? Y realmente considerarlas en nuestra toma de decisiones actual acerca de cómo nosotros utilizamos los recursos que disponemos hoy en día. Fíjate que escuchándote, yo Ujú. me podría atrever a decirte, eso lo deberíamos de hacer todos por default, eso lo Claro. deberíamos de hacer todos que hemos tenido una bendición de una educación, o sea, es lo correcto, es sentido común, Ujú, es lo que debemos hacer. ujú, Y yo te pregunto, ujú, ¿por qué tan pocos de nosotros ujú, pensamos así? ¿Por qué estamos ujú, enfocados en consumir en hoy y en lo que ujú, voy a lograr hoy y no me fijo en lo que va a ser al futuro? ¿Será algo en tu ujú, experiencia, es algo completamente humano, natural, sobrevivencia, ujú, supervivencia? ujú. ¿Por qué no todos pensamos en nuestro fondo de retiro? ¿Por qué no pensamos en cuando Sí, tengamos 80? ¿Por qué no pensamos cuando no vamos a vivir? claro. Sí, y realmente es una pregunta súper interesante y compleja y ciertamente tiene mucho que ver en nuestro arraigo, digamos, evolutivo, ¿no? Que realmente cuando venimos a empezamos a poblar el mundo, era realmente qué es lo que más inmediatamente necesitamos. Comer, estar seguros, eh, Sobrevivir. de los de elementos, ¿sabes? Y realmente desde aquel momento, y bueno, porque parte también de mi cerebro es de cambio de comportamiento, entonces si lo vemos desde ese punto de vista, mucho de lo que todavía tenemos adentro de nosotros es muy instintivo, es, o sea, ¿qué necesito resolver ahora? Ahora, lo que ha ido sucediendo es que, claro, pues en aquel momento, cuando la población humana era muy reducida, Correcto. y la longevidad del ser humano era bastante corta, ¿no? Entonces nos podíamos dar, digamos, el lujo de, en nuestros ancestros, ¿no? Medio cavernícolas, de pensar de esta y de entender el mundo y nuestra existencia dentro del mundo de esa forma. Pero a medida crece, ¿no? Toda la población humana, necesitamos más espacio, necesitamos más comida, más agua, más de todo. Y aparte, es un detalle interesante a medida que no solo aumenta la población, sino también cambia nuestros estilos de vida. ¿Sí? Nuestros Entonces, hay hábitos. un elemento importante, ¿no? No solo es una cuestión de presión poblacional, pero sino también de decisiones de estilo de vida que estamos conllevando. Entonces, imagínate, si exponencialmente crece la población y encima de eso queremos llevar estilos de vida que consumen No más estamos de ayudando. todo, realmente es como casi es muy necesario, ¿no? Hacer esa pausa y decir, bueno, entonces, y hacer esa reflexión, ¿no? De ser más considerados, digamos, a lo que podría venir en el futuro. Pero nuevamente es cultivar ese hábito, porque naturalmente creo que no está dentro de nuestro instinto humano como hacerlo de esa manera. Eso precisamente me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías cambio climático? Y si cambio Ujú, climático es lo mismo que calentamiento global. Estoy tratando ujú, de fusionar ujú, dos preguntas en una. ujú. Sí, sí. Pues mira, yo diría que el calentamiento global es lo que causa el cambio climático, ¿sí? Porque si te pones a pensar un poco como que si fuéramos, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un invernadero, ¿no? Que también a veces se escucha mucho ese término, que Del efecto realmente invernadero. es invernadero, sí, que estamos adentro de un lugar que atrapa calor. Entonces, es como ahí estamos nosotros experimentando más calor a nivel planetario, sobre todo por causas humanas y sobre todo por emisiones de gases de efecto de invernadero. Entonces, todo eso es del planeta calentándose. Ahora, el cambio climático es todo lo que puede suceder realmente a raíz de ese calentamiento global, que en algunas zonas del mundo es exceso de lluvia o en otros lugares más bien es falta de lluvia, ¿no? O en otros lugares es que crece el nivel del océano. Entonces son claro, cosas muy relacionadas, pero si lo ponemos a pensar, perdón, el calentamiento global es nosotros adentro, ¿no? De ese invernadero calentándonos a nivel de planeta y el cambio climático es lo que sucede
a raíz de, o sea, me pongo a sudar, de repente me desmayo, etcétera, Claro. etcétera. Ujú, Ahora, eso me lleva al concepto de invernadero, del efecto ujú, invernadero. ujú. Para alguien que nunca ha escuchado efecto invernadero y que Sí. se siente tímido de Ujú, que todo mundo platica de él o lo escucha, pero ujú, no lo puedo definir, ¿cómo le ujú, podrías definir a ujú, una persona lo que es el efecto invernadero y ujú. esos gases que están Sí, ahí? pues imaginémonos de repente adentro de un cuarto o un carro con las ventanas completamente cerradas y el sol que pega, simplemente que está pegando, está pegando. Entonces, si yo mantengo esas ventanas completamente cerradas y el calor se está acumulando adentro, 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 eso es, ¿no? El efecto invernadero, que estoy como atrapado en una burbujita donde el calor que está entrando no tiene forma de escaparse. No puedes abrir una ventana para que entre una brisita, no puedes realmente hacer nada más que estar ahí miserable adentro de tu carro, de tu cuarto, sin poder dejar escapar el calor. Entonces, lo que sucede, más o menos a nivel del planeta, es que nosotros estamos produciendo gases que lo que hacen es como una colcha cada vez más gruesa alrededor de ese carro, de ese cuarto, que el calor no logra escaparse. Entonces se queda cada vez más y más y más acumulado adentro. Entonces, eso es un poco la analogía, ¿no? O sea, y si ahora te imaginas agregar a una persona más, a otra persona más dentro del Claro. carro, más y más y más, no se va a calentar simplemente por el hecho de que tu cuerpo genera más calor y hay muchas otras cosas sucediendo que generan más. Entonces es ese un poco la analogía más sencilla de cómo entender el efecto invernadero. Muy sencillo y Ujú, muy fácil de entender, realmente, no lo has manifestado. Otro concepto que a ujú, mí realmente me fascinó cuando lo comprendí, que estoy seguro que todos les pasará lo mismo o mejor que a mí, es el concepto del carbon footprint o la huella de ujú, carbono, porque ujú, me sí. pareció algo completamente científico medible Ujú, que ujú, yo puedo ya no solo es hablar del tema, sino que realmente tener numeritos. Ahí me fue la parte ujú, mía de ingeniero del hemisferio izquierdo, que me siento como cómodo, que ya puedo ujú, cuantificar. ¿Nos podrías sí. explicar Ujú, qué es la huella de carbono? Y ahí claro. nomás preguntarte dónde la calculo, cómo la calculo, Ujú, existe una calculadora, deben haber websites, porque sí. ahora he visto que hay organizaciones que dicen, Ujú, nosotros ya hicimos una evaluación de nuestra huella de carbono institucional sí, y es sí, sí, tanto sí. y vamos a hacer Ujú. cero la huella. Y yo quedé, wow, eso se puede. Cuéntanos un Sí, poco cómo es, ujú, qué es y cómo uno sí. puede contribuir. Ujú. Excelente. Entonces, si nos volvemos un poco a la analogía, ¿no? De que estamos dentro de nuestra burbuja planetaria con efecto invernadero y yo, tú, cada uno de nosotros, de alguna manera aportamos de estos gases que hacen como esta colcha que no permiten que el calor salga. Entonces, todos realmente producimos de alguna forma algún parchecito de la famosa colcha. Claro, Eh, Eso puede venir de muchas maneras diferentes y de hecho está asociado a lo que hacemos y consumimos diariamente. Comida, electricidad, agua, eh, bueno, ropa finalmente porque por lo general viene de algún tejido, ¿no? Entonces todo esto, transporte, que es uno de los grandes, grandes emisores de huella de carbono, perdón, de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos procesos de producción de cada uno de estos servicios que nosotros estamos ocupando, hacemos una de dos cosas. O removemos seres y sobre todo ecosistemas que absorben mucho dióxido de carbono, correcto. que es de los principales gases de efecto invernadero. Y esos seres de nuestro planeta, que son muchos árboles, eh,
se me está viniendo la palabra en inglés y que, que no me recuerdo en español. Bueno, ecosistemas costeros, Correcto. etcétera. Realmente la mayoría que son plantas que tienen mucha fibra, mucho tronco grueso, ellos realmente para construirse sus estructuras necesitan dióxido de carbono, lo absorben del aire. Entonces son realmente como depósitos preciosísimos de dióxido de carbono porque ahí lo mantienen, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros cortamos todo ese material, ya sea para sembrar comida, para sembrar algodón, porque necesitamos abrir una carretera, porque X y Y cantidad de razones por las cuales deforestamos y quitamos esos ecosistemas, perdemos, uno, la capacidad de seguir absorbiendo ese dióxido de carbono y además todo eso, lo que ellos tenían ahí congelado, digamos, almacenado, se va para el aire, se Se suelta. liberó. Exactamente. Entonces, si vamos a eso, por ejemplo, esto lo hace gente muy brillante, ¿no? Y que hacen grandes cálculos y modelos y no sé qué. Yo podría calcular, o sea, el algodón, digamos, que fue necesario para hacer esta camisa y decir, bueno, aquí para esta camisa necesité, no sé, 100 gramos de algodón. 100 gramos de algodón salen de medio metro cuadrado de tierra cultivada y eso más o menos me proyecta, ¿no? Que tal vez un árbol fue lo que estaba ahí, lo tuve que cortar, ya liberé tanto carbono al medio ambiente y encima de eso estoy dejando de absorber tanta cantidad de Wow. dióxido de carbono por esta camisa. ¿Sí? Entonces ahí vos llegas a una medida como más, bueno, aproximada finalmente, pero sí podrías decir, bueno, esta camisa que yo decido comprar aporta tanto dióxido de carbono a la atmósfera y así con todo, ¿no? Lo que desde el pan que me comí hoy en la mañana, el desayuno, desde la cantidad de agua que de ¿Cómo me repente muevo? ¿En qué vehículos me en que muevo? Si uso energía ahí eléctrica en mi casa, todo eso. todo eso tiene algún tipo de huella y de hecho me encanta que hayas mencionado lo del transporte, porque eso o sea, todo lo que, digamos, pérdida de cobertura vegetal, como te digo, árboles, bosque, grandes extensiones de bosque, etcétera. Pero lo otro es también el uso y nuestra dependencia sobre los productos del petróleo, que al final Son los combustibles fósiles, ¿verdad? exactamente, los combustibles fósiles, que son depósitos, pero así, antiquísimos de material natural que está concentrado como en las capas muy inferiores del planeta, que eso es, bueno, hay muchos memes, y qué sé yo, caricaturas que dicen que un dinosaurio muerto no se quedó ahí, se comprimió y hasta que se hizo en un pozo gigantesco de petróleo. Pero realmente, o sea, más o menos, aunque es una forma muy simplificada de verlo, pero realmente sí es materia orgánica, materia viva que quedó atrapada, que tenía mucho carbono en toda su estructura, que ahora se saca y cuando eso se quema, suelta una cantidad impresionante también de dióxido de carbono, no solo, digamos, por ejemplo, petróleo, pero grandes plantas de carbón, que también son generadores de mucha energía en diferentes lugares del mundo. Pero bueno, en fin, entonces si vos sumas todas las decisiones que a diario, ¿no? Estamos tomando, la ropa, lo que me comí, cómo utilicé el carro 3 veces, 2, 5, si lo comparto con alguien, todo eso, ya hay gente, como te digo, ciertamente hay calculadoras en internet que te lo pueden calcular más o menos haciendo un estimado de tu consumo de diario de diferentes tipos de recursos y es lo que yo, como Claudia Quintanilla, ¿no? Coloco de dióxido de carbono en el En una aire. base mensual, anual, diaria, eso no importa, se calcula Sí, no así. importa. Sí, se puede calcular. De ello, generalmente las calculadoras que yo he visto te tienen que sacar un promedio, ¿no? De tus actividades semanales o mensuales, porque finalmente tenemos los picos, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, que no inclusive Ujú.
en el mundo de hoy no todos los meses son iguales. Si eres una persona que viaja mucho, puede ser. Exacto. Ujú, Y ahí ujú, quiero preguntarte sobre el mismo La Huella. Es una vez que yo obtengo mediante algún sitio en internet o mediante alguna firma, algún consultor, no sé, algún app, me imagino que deben haber ujú, apps. Una vez que yo identifico el valor que me da, que no sé en qué unidades ujú, me las dará, tal ujú, vez tú nos puedes decir ahí, el valor que me da a mí, ¿de qué me sirve? ¿Cómo ujú, puedo yo compensar o ujú, neutralizar eso de una ujú, manera cuantitativa? Para mí eso es ujú, emocionante, poder saber ujú, que yo puedo hacer ujú, algo cuantitativo para ujú. neutralizarla. Mira, a mí lo que me encanta de esas herramientas y a nivel personal, ¿no? A nivel empresarial ya es una cuestión ya diferente, va a depender Más mucho del sector, complicada, sí, claro. de la industria, sí, claro, y sobre todo el sector va a ser, y no solo el sector, sino, bueno, regresamos a cómo hacemos las cosas, ¿no? No toda, por ejemplo, el sector agrícola se comporta de la misma manera, producen de formas muy diferentes. Entonces, de ahí una empresa agrícola X con una Y pueden tener una huella de carbono bastante diferente de Increíble. las decisiones de cómo producen. Entonces, bueno, por eso es, como te digo, un tema aparte, pero a nivel individual, lo que a mí me parece bastante útil de estas herramientas es que finalmente te van, por lo general, dando un estimado como por rubro, por decirlo así, como cuando en la tarjeta de crédito a veces te hacen unos estimados. Ah, esta semana usted gastó tanto en supermercado, tanto en entretenimiento, tanto en gasolina, tanto en no sé qué. Entonces, es como parecido, ¿no? Te va diciendo, ah, esta semana o en general, usted lo que produce en dióxido de carbono fue realmente por sus patrones de consumo de agua, sus patrones de transporte, sus patrones de comida, etcétera. Entonces, eso es lo que te da como una idea realmente, ah, puchica, aquí realmente yo me tengo que analizar y sentarme con mi realidad de, digamos, Qué transporte. interesante eso. Ujú. Entonces te dan, creo yo, bueno, y lo podemos platicar un poco, hay ciertos bueno, estudios que indican cuáles comportamientos, si todos lo hiciéramos Y de la podemos forma salir aplazados, algunos de nosotros. exactamente, Cuando son sacamos más, nuestro valor, ujú, salimos mucho ujú, más arriba que un promedio o ujú, mucho más arriba de lo sugerible. Pero ¿verdad ujú, que yo puedo neutralizar, amortizar, ujú, amortiguar, que sería más ujú, corto, sí. haciendo algo al respecto? Claro, claro. Por eso te digo, eso es bueno saber, ah, ok, aquí yo estoy por arriba del promedio o simplemente tal vez estoy en el promedio, Jorge. Pero ahí lo importante es aquí donde yo tengo más oportunidad de bajar, ¿no? Entonces, y puede ser que vos ya lleves una vida, ¿me entiendes? Wow, qué bien, estoy como en el promedio, pero realmente lo interesante es decir, aunque esté en el promedio, ¿cuáles son las áreas en que yo puedo recortar? Y ahí yo te diría que hay muchas cosas, ¿no? Creo que de las primeras, y de hecho que viviendo fuera de Honduras se me facilita mucho, debo decir, es el transporte. Yo Claro, viví 10 años claro, sin carro. Ujú, o sea, claro. así. Desde que yo me fui, yo viví 10 años sin carro ninguno. Hasta hace poco compré uno. Sí, porque tenía acceso a transporte público, porque De buen nivel, buen seguro. nivel, exactamente, seguro de buen nivel, que me llevaba a casi todos lados donde lo necesitaba. Y si no, pues ahí estaba el confiable Uber siempre, ¿no? Claro, Entonces eso, solo para recalcar que de donde uno vive, pues facilita ciertos por cambios. supuesto. Y Otros, más bien por, puede ujú, ser más difícil en países como los exacto. nuestros, en Sí, ujú, comunidades en donde tal vez no haya tales ujú, ujú, facilidades. Yo ujú, quisiera ujú, preguntarte sobre este mismo tema. ujú, Quisiera avanzar un poquito, identificar cómo, cómo crees que el mundo hoy ujú, se está comportando, porque ya vamos ujú, a ir al cierre en donde yo te pido que nos recomiendes cosas que podemos hacer ujú, todos. Pero ujú, ¿cómo te parece? Porque tienes ya un par de décadas de viajar el mundo, de vivir el mundo desde que sacaste
chiquilla, ese título de ingeniero ambiental, ya ha estado en contacto, ya está fogueada, ya ha estado Sí. en varios continentes. ¿Cómo te parece? ¿Qué es Ujú, lo que qué sabor de boca te da el mundo hoy? En ujú, donde siento que tal vez Estados Unidos o China sean los que tienen las mayores huellas de carbono, me vas a ujú, corregir, pero ujú, América Latina también tiene que hacer su parte. ¿Cómo te parece el ujú, mundo? ujú. ¿Te parece que si no nos ponemos las pilas, no vamos a estar bien en 10, 15, 20 años, ni mucho Ujú. menos en 100? ¿Qué sabor de Sí, boca te deja el mundo de hoy? mira, eso ya es ciencia cierta. Así es sencillo. O sea, si seguimos del camino que actualmente como planeta y como humanidad nos estamos proponiendo, ¿no? De consumo y producción, ciertamente pues estaremos en serios problemas dentro de 10 años. Y bueno, y para eso realmente recomiendo ir al panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Justo este año hicieron su último reporte de cambio climático a nivel mundial, donde inequivocadamente dijeron, ¿no? De seguir el mismo camino, en los próximos 10 años el planeta se va a calentar 1.5 grados hasta sino 2 grados Celsius. Y como Bueno, perspectiva, eso es o sea, tremendo. Pareciera que es poquito, pero eso es ujú, tremendo cuando estás hablando de todo el ujú, planeta en general. sí, Especies, cambio, exacto. Ujú, tornados, sequías, oh, lo ujú, que pasa en el Ártico, me sí, imagino, pues te sí, pregunto, así es, sí, ¿verdad? sí, sí, no, así es, totalmente. Y lo que pasa, bueno, nosotros como en Honduras, que no, a quien no le gusta ir a Roatán, ¿no? De Claro. ir a las islas de la Bahía, a la Arrecife de Coral, todo eso se pone en riesgo gracias al cambio climático. Porque más allá, o sea, hay cosas que realmente son muy evidentes, ¿no? De, como tú dices, huracanes cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, ¿no? O sequía en otros países. Pero realmente, o sea, tú dices, ay, bueno, no pasa necesariamente aquí, no, Digo, allá no me otro. afecta a mí directamente, por eso es que no lo siento. Ajá, pero realmente hay muchos otros efectos que a veces van sin que suceden fuera del ojo de nuestro ojo colectivo, digamos, ¿no? Y vemos el oso polar ahí navegando pues, en su pedacito de hielo, nuestros corales en nuestros países están bajo una cantidad de estrés impresionante gracias al cambio climático. Y más allá, bueno, claro, lo que digamos de nuestra identidad, ¿no? Un poco Islas de la Bahía, arrecifes, no sé qué, todo el turismo que puede venir y nuestro propio, digamos, alegría que nos pueden Claro. producir, está asociado a toda una salud de ecosistema, de el caracol de la sopa que nos tomamos, de los pescados que sacamos del mar para consumir, ¿no? Como alimento. Pero en fin, entonces, inequivocadamente sí, creo que realmente si continuamos el curso en el que hemos ido evolucionando a nivel de humanidad, vamos a continuar, ¿no? Sobre cada vez más efectos y cada vez más intensos los efectos del cambio climático. Ahora bien, por el otro lado, algo que sí me alegró de leer rápidamente las estadísticas fue que si logramos realmente comprometernos con cambios hoy en día, esta siguiente década va a ser crítica para poder como frenar, ¿no? Frenar el paso donde estamos ahorita. Entonces, pero sí hacen mucho énfasis que tenemos una década, esta década, que ya vamos por el 2023, ¿no? Para realmente tomar acciones serias para poder contrarrestar los efectos del cambio climático. Por otro lado, a mí me da mucha esperanza, Jorge, ver los jóvenes del día Correcto. de hoy. Igual, Y yo te diré que comparto. yo salí de Honduras hace como 12 años y hoy yo veo una juventud animada, trabaja, Vibrante. vibrante, dinámica, creativa, interesada realmente por temas que aún hace 15 años eran como reservados para ciertos círculos, ciertas Completamente de personas. acuerdo. Y eso a mí me llena Es de mucha, esperanzador. sí, de mucha esperanza. Creo que
hay mucha creatividad ahí que nosotros de repente ya, ¿sabes? Son cosas que tal vez ya estamos como muy cínicos a veces, Sí, ¿no? sí. O es fácil de repente perder esa visión, pero te diré que si hay algo que a mí me causa mucha alegría y mucho es eso. Y lo veo en todos lados. Creo que los jóvenes y debemos darles más espacios, creo yo, más Exactamente, de exactamente. participación, más espacios de incidir en tomar decisiones. Y Ujú, fíjate que respecto a eso nos vamos a mover a ujú, la última parte, la última sí, pregunta, porque precisamente por lo que dijiste, de esa juventud vibrante que cuestiona, pero que quiere ujú, cuestionar para hacer, para ujú, transformar, yo me he encontrado en mi vida con esta situación que te voy a exponer ahorita, y es, yo ya entendí lo que era el problema, ujú, yo ya me di cuenta de la magnitud del mismo, pero a veces me siento como muy pequeño ujú. Sí, como para poder hacer algo y me sí. siento un tanto triste de decir, pero si solo soy yo nada más, mi impacto Ujú, va a ser marginal. Y cuando veo que la sumatoria de estudiantes, comunidades, ciudades, países pueden hacerlo y que ha sucedido, movimientos que se ujú, unen, entonces es lo que me lleva a preguntarte lo siguiente, ujú, y es, ¿cuáles serán aquellas actividades que puede hacer un alumno que ujú, tiene entre 20, 30, 35 años, un alumno de pregrado, de posgrado, un emprendedor que tiene una micro o mediana empresa? ¿Qué puede hacer el presidente de un banco? ¿Qué puedo hacer yo en mis clases, con mi familia? ¿Cuáles son esas tres cosas, ujú, actividades fáciles, por así decirlo, ujú, fácil en el sentido de que estén a nuestro acceso para ujú, poder ayudar a mermar este problema del calentamiento ujú, global y que tengan el mayor impacto posible? Yo sé que no siempre es ujú. fácil de que Sí, sean fáciles y que tengan el mayor sí, impacto. Posiblemente sí. las que tienen mayor impacto no son nada fáciles y necesitan Sí. mucha gente, muchos recursos, pero Ujú, para irnos con tarea, ¿qué ujú, ujú, podemos hacer todos a partir de hoy para ujú, empezar a reducir el impacto o mejorar nuestra propia huella de carbono? ¿Qué ujú, nos sugerirías? ¿Tres, ujú, cuatro, cinco actividades? Dos ujú, que creas que ujú. puedan tener el mayor impacto. Mira, en eso, justo realizó un estudio acerca de el impacto de acciones individuales, ¿no? Por eso Buenísimo. decís, la realidad parece tan compleja, tan abrumadora. Realmente, ¿quién soy yo, no? Adentro de este mar de números y de predicciones. Y bueno, se hizo un estudio y se redujeron a 7, de los cuales yo voy a platicar sobre 3, creo que son de los más accesibles y sobre todo dentro de nuestro campo individual, ¿no? De acción. Y todos realmente tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios, curiosamente. Uno es comer menos carne. Y por eso, bueno, regresando a la historia de la famosa camisa de algodón y de dónde sale todo este carbono, es muy asociado, ¿no? Con toda esa producción agrícola y cómo finalmente eso se convierte en carne que estamos consumiendo todos los días. Entonces, igual que la aclaración que carne roja. Entonces, realmente... Particularmente entiendo que es porque Ujú, el ganado y el ujú, metano que tiene que ver en todo el ujú, proceso, me vas a ujú, corregir porque leí un poco al respecto, quedé sí, asustado de la ujú, cantidad de carne que consume el ser humano. sí, Y entiendo que uno no se sí. tiene que volver vegetariano o vegano, si así lo quiere hacer, perfecto, pero no tiene que Ujú, serlo. No estás hablando ujú, de que dejemos en cero el así consumo. es. No, para nada. Es solamente disminuir. Entonces, si vos lo querés practicar, digamos, que en lugar de una porción así de grande me la voy a comer la mitad, es una disminución. Otras personas deciden reemplazar la carne un plato a la semana por, digamos, pollo. Es una reducción. Y Otras el personas... pollo no impacta tanto como la carne roja.
no impacta tanto, no impacta tanto, no. Y hay todo, como te digo, todo, si te puedes imaginar, por ejemplo, solo desde el punto de vista, bueno, uno, que las gallinas no producen metano, como lo hacen la vaca, el ganado. Claro, Por el otro lado, por eficiencia en uso de espacio, si te puedes imaginar, o sea, 20 gallinas caben en un espacio que tal vez cabe una vaca, ¿no? Y una vaca, hasta para llevarla para su capacidad, digamos, óptima de tamaño, son como más o menos como 3, 4 años, y la gallina en 90 días, unos cuantos meses ya está, ¿me entendés? Y le diste de comer, la pusiste bien gordita y ya está lista para meterla en un tamal. Entonces, todos esos factores, ¿me entiendes? Hacen que interesante. sí, es interesante que la huella de carbono finalmente de la producción de ese animal de una unidad que nosotros nos comemos es mucho más reducida la del pollo en comparación con el ganado. Entiendo. Entonces, no es como decir, ni vegano ni vegetariano. Qué excelente si lo quieren hacer, pero no es necesario, simplemente reducir el consumo de carne de res y a ustedes defínanlo como si es que son porciones más chiquitas, si es que van a sustituir por otro tipo de proteína animal o si es que se quieren lanzar y como simplemente un día a la semana no comer carne de res. O sea, y estuvo. El punto es disminuido. El otro que también tiene que ver con hábitos alimenticios es desperdiciar menos comida. Y eso también asociado a mucho lo que es como tradicionalmente los alimentos que consumimos, que sí vienen por lo general, de grandes áreas, digamos, convertidas de bosque o de otro tipo de ecosistema que naturalmente absorbe carbono a más prácticas intensivas de agricultura, como se le llama monocultivos, ¿no? Grandes extensiones de ya sea solo, bueno, aceite, bueno, palma, ¿no? Que es uno de los ejemplos clásicos, o trigo, o arroz, o cuestiones así. Entonces, claro, entre más comida se desperdicia, entonces te imaginarás todos los insumos, digamos, y todo el transporte que requirió carbono para producir esa unidad de comida, pues finalmente se desperdicia, Quisiera ¿no? interrumpirte aquí, si me Ujú, permites. ujú, En el día a día, estamos ujú, en un almuerzo, una cena familiar, ujú, posiblemente cena por el tipo, el ritmo de vida que llevan la familia ahora, o una cena de fin de ujú, semana, una comida ujú, así, y de repente sobra en el plato ujú. comida. Me Sí. entiendo que lo que me estás diciendo es evitemos servirnos muchísimo más allá de lo que pensamos que íbamos a comer. Ujú. Comamos un poco y si queremos más nos servimos de nuevo, pero no Sí, es sí, sí. sirvámonos de todo y si sobra, Así pues es. ni modo lo voy a botar. Lo que me estás Ujú. tratando de decir es Sí. evitemos, es terrible para mí pensarlo, Sí. evitemos que Ujú. me sobró 3 patas de pollo, entonces las voy a Sí, botar porque ya no me caben. sí. Por estoy poniendo un Exacto. ejemplo y es de Sí. pollo, no debería haber Ujú, puesto ujú. el ejemplo de pollo, pero Sí, ese es el ejemplo que deberíamos de evitar. exacto. Y la otra Ujú, pregunta es, ujú, medidas inteligentes de que si, bueno, ujú, hay lugares como restaurantes que ya no ujú. pueden, que puedan canalizarse para organizaciones que lo ocupen Exacto. y haya gente, alguien Exacto. tiene hambre y alguien Ujú, aquí pues sobró un poco de comida, estoy ujú. hablando en supermercados, restaurantes, Claro. todo Ujú, ese tipo y en las mismas casas, ¿verdad? Preparar ujú. algo o evitar que Sí. se venza algo, cabe en esa categoría Ujú. que ay, se También. me venció ese yogur, Sí. lo voy a Ujú. botar, qué Sí. pesar. Eso es un Ujú. tremendo, cometer eso, Claro. estamos Ujú. desperdiciando. Eso es lo que estás Claro. mencionando, ¿verdad? En eso Eso tenemos que mismo. evitar. Exacto, y me encantan todos los ejemplos porque es como mucho más práctico, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, me emocioné y compré 3 libras de papa y realmente se me olvidó hacerla durante la semana. Y las papas, bueno, finalmente, gracias a Dios, las papas son fáciles, o sea, de larga vida. Pero pongamos otro ejemplo, no sé, pepinos, porque realmente los pepinos no Eso duran. Y pasa, eso pasa. eso pasa, me emocioné y compré 3 libras de pepinos y al final de la semana se me olvidaron y ahí están y se pudre la mitad.
¿no? Entonces, eso es otro ejemplo de disminuir, o sea, finalmente disminuir el desperdicio, ¿no? Porque desde el momento que yo decido qué comprar, qué compro, me lo voy a consumir o no, como te dejar vencer las cosas, Buenísimo, buenísimo, de cómo, de qué tanto me sirvo, de qué tanto buenísimo. no. De hecho, mi abuelita nos decía mucho, ustedes cómo reciclan la comida. Ay, no, ¿cómo es eso? Que un día comes pollo, después lo desmenuzás, lo que te sobró del pollo y lo revolvés con otro poquito de verduras y haces fajitas, ¿me entendés? ¿Qué es eso de comer comida del día anterior? Así después, porque ella era muy de comida fresca, ¿no? Pero Claro. realmente es un uso muy creativo, ¿no? De, bueno, me sobró un poquito de esto, me Eliminar sobró el desperdicio, ¿verdad? Esa es la premisa. exactamente, de comida. Entonces ese sería el segundo. Dos, nos faltaría el tres, correcto. El tres. Y el tercero es realmente compartir con los demás el conocimiento, lo que de esta charla quedó, lo que de otras cosas que están escuchando y hacen, compartir lo que están haciendo, sobre Increíble. todo. Y eso genera un impacto. Es un Claro, claro. despertar, ¿verdad? Es Sí. un despertar que puede generar Sí, cambio de conducta y comportamiento en el mejor de los casos. claro. Claro, y sin por lo menos curiosidad, ¿no? Porque si nos vamos, digamos, dentro de, bueno, de las ciencias del cambio de comportamiento, las ciencias sociales, ¿no? Como las esferas de influencia. Yo primero, mi primer plano soy yo como individuo, luego las personas con las que quizás convivo a diario desde mi hogar, luego si voy a trabajo, escuela, es otro círculo, cualquier comunidad de afinidad que yo tenga, ¿no? Sea iglesia, grupo Maravilloso. teatro, realmente todo eso es mi esfera de influencia de lo que yo pues, logro hacer. Y las normas sociales, ¿cómo se crean? Se crean en la interacción, se crean en que tú y Así yo, es. como que yo te cuente, fíjate que el otro día me hice unas fajitas de todo lo que me sobró y me salieron deliciosas. ¿No? Entonces, realmente esa norma social de que el desarrollo sostenible y la acción individual vale la pena, es una lucha colectiva y yo estoy Así haciéndolo es. y tú lo estás haciendo también. Eso es un poder transformador increíble. Entonces yo diría que el tercero es eso, compartir, compartir, hacer juntos y si estamos en posición de toma de decisiones, y ojo que toma decisiones desde el hogar, ¿no? Correcto, Desde el correcto. hogar Completamente de hay acuerdo. tomadoras de decisiones y tomadores de decisiones esenciales hasta si estoy en una empresa, si estoy Completamente de acuerdo. soy dueño de una empresa y trabajo para una empresa. Entonces ahí hay muchísimo, soy líder de un grupo de jóvenes de los Scouts. Hay tantos, no, si realmente Es un hacemos lo efecto multiplicador, ese que que... estás diciendo, porque cada uno de esos miembros de esa comunidad, ese círculo le puede ser a otro. Me fascina, maravilloso. Vamos a tener que cerrar aquí, pero solo tengo una pregunta que no me puedo ir sin hacértela. Y es que tradicionalmente yo había entendido, me imagino que todavía es, pero no está en los primeros tres, que sembrar un árbol o reforestar ayudaba mucho. Siempre debemos hacer esa conciencia de hacerlo, porque no lo mencionaste en los primeros tres, posiblemente porque en los números tal vez estos tres sean más de consumo masivo de todo el mundo, pero siempre está en la lista el poder sembrar un árbol. ¿Qué tanto impacto tiene que yo logre que mis alumnos lo hagan, que mis colaboradores lo hagan, que mis clientes lo hagan, que todo Honduras siembre un árbol, 9 millones de árboles que tuviéramos? ¿Cómo ves como profesional en este campo ese tema, como consulta, última Sí. consulta? Me encanta la pregunta, Jorge, porque creo que sembrar un árbol es algo que es como tan, no sé, creo que regresando toda la conversación a nuestro instinto, ¿no? Primitivo, digamos, ay, como que sembré algo y como muy tangible. Yo creo que ahí mi mayor recomendación sería hacerlo con un grupo organizado que Correcto, ya estructurado. es eso, no solo es la siembra en sí, pero sino el cuidado, ¿no? Y que realmente el cuidado y la planificación de cuáles son los árboles, a dónde se van a sembrar, Me son fascina. realmente los adecuados para ese terreno, para ese medio. Y
y realmente quién va a cuidar de que crezcan finalmente, ¿no? Y se logre como el impacto que realmente se quiere. Entonces, esa sería mi mejor recomendación. O sea, perfecto, adelante, pero sí tomémonos del cuidado de Claro. investigar cuál es el plan más grande para ese arbolito dentro de un sistema que, pues, que él va y tiene que vivir. Me parece que es absolutamente consistente con la Claudia Quintanilla desde el primer minuto de esta entrevista. Es decir, la visión de largo plazo, impacto real, estudiado. Me parece que hemos aprendido tanto, no tenemos cómo agradecerte tu tiempo, tu valioso tiempo y sobre todo que has compartido con genuino interés esta, esta cantidad de conocimiento que hoy espero que se vuelva semilla. Toda persona que te escuchó, toda persona que te vio, toda persona que entendió hoy o que despertó o que corrigió algo que tenía y que tal vez no sabía que podía hacerse mejor, saque de esta entrevista. ¿Hay algún sitio en donde te puede buscar la gente? Yo particularmente a este video, las personas que lo vean en las plataformas, voy a poner links que puedan visitar, pero ¿hay alguno en que te puede, que la gente te puede buscar o tal vez no tienes redes públicas de este aspecto, pero sugerirías algún website en inglés o en español? ¿Hay algo que sugerirías que la gente pudiera buscar para informarse más o sitios serios que la gente podría buscar para informarse más? Yo realmente recomendaría mucho ir al panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, porque finalmente ellos están al frente de la ciencia, ¿no? Con ciencia cierta, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que cómo estamos en el planeta, y eso le va a conectar de repente con otra serie de recursos para educadores, recursos para individuos, hay una serie de, creo yo, de oportunidades de aprendizaje. A mí me pueden encontrar en LinkedIn, bueno, estoy con mi nombre completísimo, Claudia Lorena Quintanilla Girón. Con los dos No nombres y los dos apellidos en LinkedIn. los dos nombres, sí, los dos apellidos, los dos nombres completos. No, la verdad, y debo admitir que no posteo tanto, pero sí sigo muchas otras organizaciones que están ligadas, ¿no?, al tema. Entonces, pues miren, a ver a quiénes sigo. Y bueno, eso, con eso lo dejo. Y si quieren visitar a rare.org, pues adelante también. Muy bien. De nuevo, un agradecimiento eterno, no solo de Honduras, el país que te quiere tanto y vio que estudiaras chica y sacaras tu ingeniería, sino de cualquier persona que en cualquier momento pueda ver este video. Esta entrevista está hecha para ser una semilla, para ser la primera de otras entrevistas en donde podamos aprender este tema. De nuevo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu entrega, y sabemos que Claudia Quintanilla va a seguir en esta lucha por mucho tiempo más. Gracias, Claudia. Gracias, Jorge.